La clase especial con el perro de casa pasó rápido. Y no fue sorprendente que Izuku viera a Aizawa entrar al aula al final de la lección. Era realmente extraño que no estuviera allí cuando debía comer, pero eso no importaba. Ahora estaba allí, y no lo abandonó. Izuku se sorprendió de lo dependiente que se había vuelto de Aizawa. En menos de un mes, su vida cambió por completo. Ahora tenía libertad para moverse y no sentía dolor. La gente lo cuidaba y no lo sometía a la muerte ni a la luz mortal. Podía acurrucarse en su pequeño rincón y nadie lo obligaba a salir. Se acostumbró a hablar de nuevo y conoció a mucha gente agradable. Se sentía cada vez más apegado a ese tipo de vida y sabía que si algún día necesitaba irse, no podía. Aprendió a sentir, a hablar, a expresarse gracias a todos los que estaban allí. Ni siquiera podía imaginar cómo se sentiría si de repente lo llevaran de vuelta a las instalaciones. Que todo era solo un sueño. Lo destrozaría, quizás lo mataría de verdad. Entonces, cuando vio a Aizawa entrar en la habitación, para apaciguar su mente atribulada, Izuku rápidamente caminó hacia él. No se atrevió a abrazarlo por ahora, pero le gustaba cuando Aizawa le alborotaba el pelo y cómo lo miraba. De una forma semicansada, amable y normal. Sin maldad, sin compasión, al menos eso es lo que Izuku supuso. Porque si había algo que entendía, algo que dominaba en ese lugar, eran los ojos. Los ojos decían la verdad cuando las bocas no. El hombre enmascarado llevaba una máscara de búho que solo dejaba visibles los ojos. Así que Izuku aprendió a leerlos, porque si no, no sobreviviría. Él vio todo en ellos. El horror parpadeante de un nuevo recluta viendo a un niño gritar. La emoción en las pupilas del hombre enmascarado mientras el dolor florecía. El asombro en las miradas de los científicos, como si fuera un hermoso experimento. Y a veces, rara vez, veía una mirada diferente. Como la de Aizawa, con los párpados pesados, cansada, pero cálida. Así que él observó. Él siempre observaba, porque no entendía las expresiones faciales. No podía descifrar las sonrisas. Pero los ojos nunca mentían. Por eso, cuando Aizawa sonrió y le alborotó el cabello, Izuku lo vio. Algo cambió, un destello, una fractura. Sus ojos se movieron. La suavidad se atenuó. El cansancio se deformó. La bondad se convirtió en culpa. Culpa, profunda, cruda, tácita. Izuku se congeló. Retrocedió un paso, sobresaltado, no por el movimiento, sino por la emoción. De esas que golpean como un pulso bajo la piel. De esas que se filtran en la mirada de alguien antes de que siquiera se dé cuenta de que están ahí. ¿Por qué había cambiado? No le gustó, no sabía qué significaba, pero sabía que era malo. No, lo prometió. Aizawa nunca mintió, ni una sola vez. Sus palabras siempre fueron sencillas, claras y cautelosas. Nunca lleno de esperanzas que no pudiera cumplir. Él no me volverá a ingresar a la institución. Izuku se lo repitió una y otra vez. Como un mantra, como un escudo. Confía en él, confía en él, confía en él. El pánico se enroscó en su estómago como algo vivo. Pero aún así extendió la mano. Tomó la mano de Aizawa. Solo muévete, solo camina, solo respira. Salió del aula siguiendo a Aizawa. No recordaba si se despidió de Hound Dog, o si recogió sus cosas. Tenía las extremidades rígidas. Sentía una opresión en el pecho. Confía en él, está bien, nunca mintió antes. El pasillo se extendía hacia adelante. Izuku caminó junto a Aizawa, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se rozaran. Pero las paredes no parecían adecuadas. Demasiado suave, demasiado blanco, más blancos que hace un minuto. Más blancos de lo que cualquier cosa debería ser. Su corazón dio un golpe fuerte y agitado. Él no me devolverá, pero las luces del pasillo cambiaron, sutiles, pero reales. Se volvieron más brillantes, más nítidas, le quemaron los ojos, su respiración se aceleró. La puerta de enfrente, solo una puerta, la puerta normal de la clase 1A, parecía más alta de lo habitual. Más pesada, brillaba como metal, como ese metal, la puerta metálica de allí. Las luces del techo se volvieron clínicas, estériles, un zumbido parpadeante se coló en sus oídos. Sus pulmones tartamudearon, sus pasos resonaron demasiado fuerte contra las baldosas. Confía en él, su mano ardía, él miró hacia abajo. Aizawa se había ido, la mano que sostenía ya no estaba caliente. Estaba enguantada, fría, tensa. El hombre enmascarado, él todavía está aquí. No. El pasillo se desdibujó, el aire apestaba a antiséptico. La puerta de enfrente era una bóveda. El suelo, una trampa.
Las paredes gritaban. Bip, bip, bip. Máquinas, ecos, gritos tras el cristal. No, las luces se encendieron. Su cráneo se partió bajo el resplandor. Su mano se apartó de la ilusión, pero persistió. Ardió. El blanco se convirtió en agujas. Todo está bien, pero sus rodillas temblaban. Él no quería entrar, él no pudo. Le dolía el pecho, la cabeza le daba vueltas. Algo invisible le arañaba las costillas. No estoy ahí, no estoy. No se suponía que debía sentirse así. Le habían enseñado a no hacerlo. Las emociones eran debilidad. Las emociones hacían que las cosas explotaran. Las emociones. Alguien podría resultar herido. Como antes, como la noche que él. Detener. Las luces rugieron. Tan brillantes que aullaron. Tan nítidas que cortaron. Su cabeza cayó. Sus dedos se curvaron formando puños. Arde, 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 arde. Y luego, calor. Una repentina y pesada suavidad lo envolvió. Todo se volvió oscuro, no negro, oscuro, como una manta, como sombras tras las cortinas, como la puerta de un armario cerrada durante una tormenta. Sus ojos se cerraron, no sabía quién lo había tocado, pero eran cálidos, suaves, pesados. Su respiración se entrecortó un momento, pero luego se estabilizó. Profundo, lento, familiar. Inhala, exhala. No había luz chillona, no había paredes, no había puertas, no había dolor, solo el peso de algo fuerte y tranquilo que lo mantiene erguido. Su cuerpo se desplomó, la presión se desvaneció, un nudo a la vez. No podía ver, pero podía sentir, y lo que sentía no era miedo, era seguridad. Por primera vez en minutos, tal vez horas, su cuerpo creyó que estaba bien. Todo lo demás se esfumó. Cuando Aizawa condujo a Izuku hacia la clase 1A, notó que el chico se había quedado inusualmente callado. Pero el silencio no era raro para él. Izuku solía caer en largos silencios, como si aún estuviera decidiendo si el mundo era real o un sueño. Pero lo extraño fue cómo se detuvo. No se detuvo, no dudó, detenido, completamente, justo enfrente de la puerta del aula. No se movió, no respiraba bien, le temblaban los hombros bajo su enorme sudadera con capucha, y el sudor se le pegaba al nacimiento del pelo, brillando tenuemente bajo las luces del pasillo. Izuku. Aizawa llamó suavemente. No hay respuesta. Dio un paso adelante. El chico ni siquiera se inmutó. Su mano seguía agarrada a la de Aizawa, pero se había endurecido. Fría. Izuku. Lo intentó de nuevo, con más firmeza. Todavía no hay reacción. Su respiración cambió, rápida, superficial y presa del pánico, como si alguien se estuviera ahogando a centímetros de la superficie, incapaz de salir. Aizawa entrecerró los ojos, extendió la mano para apagar las luces del pasillo, sumiéndolos en sombras. Pero Izuku no se calmó. Sus ojos permanecieron vidriosos, su agarre se hizo más fuerte. Luego lo soltó el pie y dio un paso atrás. Luego otro, como si el suelo se congelara bajo sus pies. Aizawa se acercó a él. Y fue entonces cuando la oscuridad se movió. Algo estalló por detrás, cortando el aire como una onda negra viviente. Una densa ola de sombra envolvió a Izuku en un instante, tragándolo por completo. La peculiaridad de Aizawa se encendió instintivamente, sus rodillas se doblaron en una postura defensiva, hasta que... Sombra oscura, detente. La voz resonó con fuerza por el pasillo, en un tono agudo por la conmoción. Tokoyami llegó corriendo desde la esquina, con sus botas golpeando el suelo y los ojos muy abiertos por la alarma. Dark Shadow no se detuvo. En cambio, se movió, creció y se enroscó con más fuerza alrededor del cuerpo tembloroso de Izuku, como para protegerlo no solo de la luz, sino de la realidad misma. Las puntas de sus alas rodearon la cabeza de Izuku. Sus garras se clavaron en el suelo para estabilizarse, pero con suavidad, sin amenaza. Sin daño. Tokoyami se detuvo de golpe junto a Aizawa, con el pecho agitado. ¿Qué está haciendo? Jadeó. No me está escuchando. Las cejas de Aizawa se fruncieron. Libéralo, dijo bruscamente. No puedo. La voz de Tokoyami se quebró, entre pánico y vergüenza. No responde. Esto nunca había pasado. Tokoyami avanzó lentamente, visiblemente perturbado por la desobediencia del don que siempre había controlado. Volvió a alzar la voz, esta vez con más firmeza. Sombra oscura, suéltalo. Ahora, no hay respuesta. La sombra no se oscureció. No se tensó, simplemente, permaneció, inmóvil, en silencio, esperando, envuelto como una manta alrededor del niño tembloroso en su interior.
Tokoyami se giró hacia Aizawa, con las plumas erizadas por la inquietud. Él no está escuchando, lo dijo de nuevo, ahora más suave. La voz de Aizawa era baja. Cuidado, eso no debería ser posible. Sombra Oscura tiene autonomía, sí, pero sigue estando sujeta a tus órdenes. Lo sé, las manos de Tokoyami se cerraron en puños. Incluso cuando pierdo el control, él sigue mis instintos. Pero esto no soy yo. Esta no es mi voluntad. El pasillo se sentía más pesado, más silencioso. Ambos observaron la silueta cambiante frente a ellos, mientras Sombra Oscura abrazaba a Izuku con más fuerza con cada respiración temblorosa. Los bordes de la sombra se ondulaban suavemente como cortinas al viento. Entonces lo oyeron, un sonido, suave, apenas audible, un leve gemido desde el interior del capullo, tan débil que casi no sonaba humano. Tokoyami se acercó más, la culpa florecía en su pecho como un moretón. Sabía que le gustaba rodear a Midoriya. Siempre se ha sentido atraído por él. Pero pensé que era solo un juego. Una curiosidad, no pensé que pudiera actuar así. Bajó la voz, como si tuviera miedo de decir la siguiente parte en voz alta. Comillas. Como si sintiera algo. Aizawa observó en silencio. Sus músculos se habían relajado, un poco. Fuera lo que fuese lo que estuviera pasando, no parecía peligroso. No físicamente, ya no. Tokoyami miró su propia peculiaridad con creciente incomodidad. En combate, Sombra Oscura reacciona así cuando estoy inconsciente. O si pierdo el control. Si estoy furioso, se pone violento. Pero esto, negó con la cabeza. No estoy enojado, no estoy inconsciente, y nunca ha hecho esto a plena luz del día. Un latido de silencio. Entonces Tokoyami añadió, más tranquilo. No creo que esto se trate de mí. La sombra se movió nuevamente. De alguna manera se volvió más suave, menos irregular. Los bordes parpadearon suavemente, no como armas, sino como humo. Como instinto. Entonces Sombra Oscura levantó la cabeza. Sus ojos brillantes se posaron primero en los de Tokoyami, y luego se posaron lentamente en los de Aizawa. El movimiento no fue repentino, sino mesurado. Cuidadoso, como un niño que duda si lo van a regañar o a elogiar. Y luego habló. Su voz era más baja de lo habitual. No su dramático tono de batalla, sino algo más profundo. Como si viniera de la tierra misma. Se estaba ahogando. La respiración de Tokoyami se entrecortó. Dark Shadow parpadeó lentamente, como si no estuviera seguro de cuánto decir. Me necesitaba, añadió, ya más tranquilo. Así que vine. Las palabras no resonaron. No hacía falta. Se quedaron en el pasillo como si fueran verdad. Tokoyami dio un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza. Pero, ¿cómo lo supiste? No lo sentí, no te lo dije. Las alas de Dark Shadow se movieron y se enroscaron alrededor de Izuku, rozando el suelo con un suave sonido de raspado. No fuiste tú quien llamó. Él dijo simplemente. Aizawa no se movió, su mirada permaneció fija en el chico envuelto en la oscuridad. Pero la carga en el aire cambió, se volvió más pesada, más real. Como si todos comprendieran la profundidad de lo que se decía, aunque no supieran cómo definirlo. Sombra Oscura volvió a mirar el bulto entre sus alas. Su voz, al regresar, era tranquila y reverente. Estaba asustado. Tokoyami parpadeó. Tú, ¿sentiste eso? Dark Shadow asintió levemente. Started shaking. Not like cold shivering. More like, falling apart. Hesitated, wings flicking uncertainly. He remembered. Last time he wrapped him, stopped shaking. So he thought, maybe it would work again. He tilted his head slightly. Turns out, I'm a genius. Tokoyami gave a weak, breathy laugh, half relief, half disbelief. You're not supposed to do things without me. Dark Shadow offered a tiny shrug. Oops, you've never done this before. I know, he said, voice rising just slightly. That's what's weird. I didn't even mean to. My brain went all fuzzy like, boop, and the next thing I knew I was flying down the hallway like a dramatic cape. A bit, which he nailed, by the way. Aizawa finally spoke, tone steady but edged with softness. Why didn't you wait? Dark Shadow's voice shifted again, lighter, but not unserious. Because they needed me now. Not in a minute. Not after we talked about it. Right now. Another pause. I didn't think. I just felt. He ducked his head slightly, feathers made of mist curling tighter around Izuku like he was afraid the boy might vanish if he let go. I know I'm not supposed to act alone.
I know Fumi's the boss. But, he was thinking. Like the kind of thinking you can't grab someone out of with words. Dark Shadow glanced at Tokoyami. You're really good with words. But this time, I think someone needed arms. Tokoyami took one last step forward, kneeling beside the dark cocoon. You did good, I whispered. Dark Shadow blinked. Wait, are you saying I get praise? Tokoyami exhaled. Yes, like, actual praise, like the real kind, with feelings. Tokoyami nodded once. Dark Shadow blinked, glowing eyes wide and almost bashful. Oh my gosh, escaped. This is my best day. My best day ever. I'm going to write a poem. No, a ballad. Tokoyami let out a quiet breath, half sigh, half laugh. And for the first time in what felt like hours, the tension in his shoulders eased. A small smile grew on his face. Very small, but it was there. I never would have guessed that someone else, but him, would feel this safe with his quirk. At the very least, feel this safe being embraced by it. What should I do now? Class is about to start. Asked suddenly, a little more grounded than before. His voice was steady again, but a hint of worry lingered beneath. I knew I couldn't leave Midoriya alone in the hallway like this. But I also couldn't afford to skip class without a word. Aizawa looked away from Izuku, just briefly, to meet Tokoyami's eyes. Then you stay. Tokoyami blinked. But, class, I'll mark you present. If anyone asks, I assigned you something. Aizawa se movió, sacando ya su teléfono para enviarle un mensaje rápido al sustituto. Su voz se mantuvo serena, pero su mirada se suavizó un poco. Esto es más importante. Tokoyami volvió a mirar al chico envuelto en sombras que descansaba a su lado. Realmente no sé qué decirle. Lo admitió en voz baja. No tienes que decir nada, respondió Aizawa. Ya haces bastante con solo estar aquí. Hizo una pausa y luego añadió, ahora en voz más baja. No todo el mundo necesita palabras para que alguien se sienta seguro. Eso se instaló en el pecho de Tokoyami como una verdad que no sabía que necesitaba. No respondió, simplemente la dejó ahí, cálida y firme. Aizawa retrocedió lentamente, dándoles espacio. Pasaré a verte después de clase, añadió. Quédate con él, deja que se despierte cuando esté listo. Entonces, casi como una ocurrencia de último momento, pero tal vez no. Gracias. Tokoyami levantó la cabeza ligeramente, sorprendido. Pero no respondió, no lo necesitaba. Él simplemente volvió su mirada hacia Midoriya y se quedó allí. Él simplemente regresó a la respiración tranquila dentro de la oscuridad del pasillo y se quedó. La mente de Izuku emergió como algo medio olvidado. No rápido, no todo a la vez, pero suavemente, como despertar después de haber estado mucho tiempo bajo el agua. Cálido, eso fue lo primero que notó. Ni luz, ni dolor, ni metal, ni ataduras, ni antiséptico en la lengua. Solo, calidez, lo envolvía como una manta gruesa. Lo suficientemente pesada como para aplastarlo, pero no de forma aterradora. Más bien como la presión del agua profunda, o como un gato podría acurrucarse contra tus costillas. Y estaba oscuro, pero no la oscuridad que significaba peligro. No el vacío negro de las habitaciones solitarias y el silencio resonante. Esta oscuridad era suave, profunda, cómoda. No abrió los ojos de inmediato. No quería, porque por una vez, no había luz que le quemara los párpados. Ni alarmas, ni gritos, ni quemaduras, solo respirando, lento, constante. No es suyo. Alguien cerca también respiraba. Inhala, exhala, suavemente. Los dedos de Izuku se crisparon levemente, apenas un movimiento, pero las sombras a su alrededor se movieron en respuesta. No retrocedieron, no lo sofocaron, solo se ajustaron, como si lo supieran. Su cuerpo aún temblaba levemente. Pero era el temblor posterior. El que llegaba después de que terminara el pánico, cuando la adrenalina empezaba a desaparecer y solo dejaba vacío. No estaba seguro de cuándo dejó de doler. Ni siquiera estaba seguro de lo que pasó. Había un pasillo y luz. Una puerta. Su mano en la de otra persona. Él se estremeció. No, esa mano no estaba aquí. Se atrevió a abrir los ojos. La oscuridad lo recibió, no vacía, sino llena. Podía ver el tenue brillo de los ojos de sombra oscura sobre él. Los bordes de un ala se curvaban junto a su mejilla. Y detrás de los pliegues de la sombra, vio a alguien sentado tranquilamente contra la pared. Tokoyami.
No decía nada, no se movía, simplemente, ahí, mirando. Su presencia no se sentía pesada. Se sentía quieto, como una sombra en el borde de una habitación que nunca se mueve a menos que el viento lo diga. Izuku parpadeó una vez, lentamente. No tenía ganas de correr. Tampoco tenía ganas de acurrucarse más fuerte. Él simplemente, se quedó. Dark Shadow se movió ligeramente, como si supiera que estaba despierto, pero no se desenvolvió. No forcé nada. Izuku dejó que su cabeza volviera a hundirse en la oscuridad. Le dolía la garganta. Tenía las extremidades cansadas, pero no le dolía nada. Nada gritó. El peso del miedo se había aliviado. No había desaparecido, pero se había aliviado. Él todavía estaba aquí. Él todavía estaba a salvo. Y por ahora, eso fue suficiente. Cerró los ojos de nuevo. No porque tuviera miedo, pero porque, por una vez, pudo. Izuku no sabía cuánto tiempo descansó así. El tiempo aquí era suave. Tranquilo. Pero finalmente, sus dedos se movieron nuevamente, esta vez no por pánico, sino por intención. Parpadeó ante el silencioso destello de los ojos de Dark Shadow, luego giró lentamente la cabeza hacia Tokoyami. El chico seguía allí, sentado contra la pared como un centinela silencioso, con las piernas cruzadas, las manos quietas, esperando, pero sin mirar demasiado. Izuku se humedeció los labios, inseguro. Su voz no había funcionado mucho hoy. Tenía la garganta irritada, no por gritar, sino por todo lo que casi había sucedido. Abrió la boca, lo intentó una vez, no hubo sonido, lo intenté de nuevo, gracias, apenas un susurro, tan débil que podría haber sido imaginado. Pero Tokoyami lo escuchó, levantó la cabeza ligeramente, sorprendido, pero al principio no habló. Solo miró a Izuku, con una expresión indescifrable bajo la sombra de su cabello. Entonces asintió una vez, lentamente, no con desdén, solo con firmeza. Dark Shadow se movió junto a Izuku, su voz baja y cálida. De nada, Izuku parpadeó, con los ojos abiertos por un instante. No esperaba una respuesta, y menos de él. Dark Shadow inclinó ligeramente la cabeza, como si sonriera sin boca. Eres pequeño, pero pesas mucho cuando entras en pánico. Izuku dejó escapar un pequeño suspiro. Una risa, pero apenas. Tokoyami parecía ligeramente horrorizado. Lo dijiste en voz alta. Dark Shadow emitió un zumbido. Tiene derecho a reír. Me gusta cuando la gente se ríe. Hace que todo sea más suave. Izuku sonrió. Uno real, pequeño, frágil, pero real. Tokoyami dio un suspiro silencioso, frotándose la nuca. Tienes suerte de que le gustes. Normalmente solo me dice esas cosas cuando me tropiezo en las escaleras. Te lo advierto, resopló Sombra Oscura dramáticamente. Pero me escuchas, Nu. Izuku volvió a reírse, más como un hipo entrecortado que como un sonido. Aún sentía la opresión en el pecho, pero no de forma tan horrible. De la misma manera que sucede cuando algo inesperado deja pasar la luz a través de las grietas. Él no sabía qué era esto. Aún no, pero tal vez, solo tal vez, fue el comienzo de la seguridad. Después de un breve silencio reconfortante, Izuku no pudo evitar preguntar todavía con su voz susurrante y desacostumbrada. Te asusté. Tokoyami se giró hacia él lentamente, con ojos pensativos. No, lo dijo como si fuera un hecho. Sin dudarlo, Izuku agachó la cabeza y sus dedos tiraron ligeramente del borde del ala de Dark Shadow. Me asusté a mí mismo. Él lo admitió. Tokoyami tarareó en respuesta. Comprensible. Otra pausa. Entonces, sorprendentemente, solía desmayarme cuando perdía el control sobre él. Izuku miró hacia arriba. La mirada de Tokoyami ahora estaba distante, como si estuviera sacando algo de la memoria. La primera vez que pasó, pensé que había matado a alguien. Me desperté y todos gritaban. Había agujeros en las paredes. Luces parpadeantes. La maestra llorando. Izuku parpadeó. ¿Acaso tú? No, dijo Tokoyami, negando con la cabeza. Pero no lo sabía en ese momento. Y eso lo empeoró. Izuku tragó saliva. ¿Qué hiciste? Dejé de usar mi don, dijo simplemente. Durante meses, Sombra Oscura resopló junto a ellos. Meses muy dramáticos. Tokoyami lo miró de reojo. Destruiste 3 ventanas y casi derrumbaste una pared del gimnasio. Tenía miedo. Mordiste a un profesor. Me sobresaltó. Izuku se cubrió la boca con la manga para sofocar la risa repentina e incontrolable que se le escapó. Tokoyami parpadeó y luego sonrió, apenas, lo suficiente. Supongo que lo que quiero decir es, dijo, ahora con voz más tranquila, no tienes que tenerle miedo al miedo. Izuku lo miró de nuevo.
No te equivocas al entrar en pánico, continuó Tokoyami. Solo estás aprendiendo a respirar de nuevo. No había piedad en su voz. Solo comprensión. Quizás no sea una comprensión perfecta, pero suficiente. Izuku no sintió la necesidad de explicarlo. Por una vez, alguien lo entendió sin que nadie se lo dijera. Él asintió, luego se inclinó un poco más hacia la sombra que estaba a su lado. Se quedaron así un rato. Sin palabras, sin presión, solo el sonido de las rejillas de ventilación y la tenue luz del pasillo, que volvía a iluminarse poco a poco ahora que Aizawa no los había interrumpido. Finalmente, Tokoyami rompió el silencio. Si quieres, podemos quedarnos así hasta que termine la clase o podemos regresar. Tú decides. Izuku no respondió, él simplemente apoyó la cabeza tranquilamente contra el pliegue del ala de sombra oscura. Lo cual fue respuesta suficiente. La campana cortó el silencio como un hilo que se rompe. Izuku se estremeció levemente, no por miedo esta vez, sino por sorpresa. Sombra oscura, instintivamente, volvió a plegar su ala con más fuerza, como para protegerse del sonido. Tokoyami giró la cabeza, justo a tiempo para ver la puerta frente a ellos abrirse con un silbido mecánico. Las voces se derramaron, risas, conversación, el roce de las sillas. Entonces todo se detuvo, como una inhalación colectiva que no sabía si soltar. Uraraka fue la primera en quedarse paralizada en la puerta, con la boca abierta a punto de reír. Iida entró justo detrás de ella y enseguida la chocó por la espalda. Uraraka, por favor, ¿por qué hemos parado? Se interrumpió cuando sus ojos se posaron en la escena que ocurría justo al otro lado de la puerta. Kirishima asomó la cabeza, luego Mina, luego Hiro, luego todos los demás. No pasó mucho tiempo antes de que toda la clase 1A se reuniera justo detrás del umbral y su charla se evaporara en un silencio atónito. Allí, en el suelo, justo afuera del aula, estaba sentado Tokoyami Fumikage. Espalda apoyada contra la pared, piernas encogidas, silencio. Y junto a él, medio envuelto en una cálida maraña de sombras, estaba Midoriya. Ojos abiertos, despierto, todavía acurrucado bajo la suave curva del ala de Dark Shadow, con la cabeza apoyada contra el borde como si perteneciera allí. Ninguno de los dos parecía herido. Ninguno de los dos parecía avergonzado. Pero había algo en ello, la quietud, la suavidad, la calma, que no coincidía con el ritmo habitual del pasillo. La expresión de Uraraka se suavizó casi al instante. Se llevó la mano al pecho. Iida abrió la boca para hablar, pero captó la mirada de Tokoyami. Tranquila, aguda, mesurada. De esas que decían, ahora no. Iida asintió lentamente. Los demás se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. No fue dramático ni aterrador, solo, íntimo. E inesperado. Kirishima inclinó la cabeza. Deberíamos decir algo. Creo que ya lo hicimos. Hiro murmuró, asintiendo hacia la atónita presencia del grupo. Dentro de las sombras, Izuku parpadeó ante el repentino mar de rostros. No entró en pánico, no se encogió, él simplemente, parpadeó, y lentamente, con cuidado, levantó su mano en el gesto más pequeño imaginable. Fue entonces cuando Denki, de entre todas las personas, susurró demasiado fuerte. Oye, ¿soy solo yo o es extrañamente adorable? Dark Shadow emitió un sonido retumbante de satisfacción. Me gusta él dijo. Mina contuvo la risa. Zero tosió. Momo se tapó la boca. La tensión se quebró, solo un poquito, y a raíz de ello, ocurrió algo más suave. Un momento no solo extraño, sino compartido. Uraraka sonrió suavemente. Hola, Midoriya. Izuku no habló, pero él asintió levemente, todavía medio envuelto en la oscuridad. Todavía presionado contra el costado de Tokoyami. Todavía a salvo. El aire cambió antes de que Aizawa hablara. Su presencia tenía ese efecto, tranquila, constante, inconfundible. Desde el final del pasillo, se acercó sin prisa, con la bufanda suelta alrededor del cuello y las manos metidas en los bolsillos. Echó un vistazo a la escena, Izuku aún acurrucado en los brazos de sombra oscura, Tokoyami sentado inmóvil, el resto de la clase medio desparramada en el pasillo, todos un poco inseguros de qué hacer. Exhaló, lento y uniformemente. De acuerdo, dijo. Tranquilo, neutral, todos, afuera. Bloque de entrenamiento. Vayan a cambiarse. La clase dudó solo un segundo. Entonces se movieron, dispersándose rápidamente, como si todos hubieran sido liberados colectivamente de cuerdas invisibles. Se agitaron murmullos, se intercambiaron algunas miradas rápidas, pero nadie se quedó allí. Ninguna pregunta, ninguna broma,
Solo un movimiento silencioso y una oleada de respeto que se había instalado entre el silencio y las sombras. Mientras Tokoyami se levantaba, sacándose el polvo, Aizawa se detuvo a su lado. Trabajo bueno, dijo en voz baja, tranquilo, pero inconfundiblemente sincero. Tokoyami parpadeó, no hice nada, fue sombra oscura. Te quedaste, dijo Aizawa, observándolo atentamente. Eso cuenta. Tokoyami asintió levemente, sin confiar en sí mismo para decir más. Sombra oscura soltó sus alas, alejándose lenta y cuidadosamente de Izuku sin apresurarse. El calor flotaba en el aire como un aliento. Izuku se incorporó lentamente, observando a todos alejarse por el pasillo con una calma aturdida. Aizawa intervino, agachándose ligeramente para encontrar su mirada. ¿Cómo te sientes? Izuku parpadeó, sin estar seguro de la respuesta. Así que se conformó con un suave asentimiento. Aizawa asintió en respuesta, con una leve sonrisa en su rostro. Se puso de pie de nuevo. Venga conmigo. No dijo dónde, pero Izuku se quedó de todos modos. Mientras avanzaban por el pasillo más tranquilo hacia el campo de entrenamiento, Izuku miró hacia arriba. Se movió inquieto, lo suficiente para que Aizawa lo notara. Aizawa lo miró y suspiró. No estaba cansado ni aburrido. Estaba preocupado. Deja de estar tan ansioso, Izuku, dijo sin dudarlo. Tuviste un ataque de pánico. Es normal, sobre todo para ti. Soy yo quien lo lamenta, por haber sido el detonante. Izuku miró al suelo y negó con la cabeza. No tú, dijo en voz baja. Aizawa sonrió ante eso. Quizás era mentira, quizás no, pero escuchar esas palabras de ese niño significó más de lo que esperaba. Me alegro, entonces, respondió. Solo espero que lo haya causado, no vuelva. Sus ojos se suavizaron, cálidos de una manera que Izuku había comenzado a comprender. Izuku miró hacia arriba y cayó en esa calidez. Lo notó, el cambio en la mirada de Aizawa. De esos que nunca se sentían falsos. Floreció en algún lugar detrás de sus costillas, y antes de que pudiera detenerlo, una sonrisa se dibujó en su rostro. Uno de verdad, como el que le había regalado a Tokoyami. Como la risa que había estallado en su pecho hacía apenas unos minutos. Como algo que le pertenecía. No lo hará, lo dijo con una sonrisa dirigida al suelo. Aizawa lo observó, y él sabía, de alguna manera, que esa sonrisa significaba más que cualquier informe. Más que cualquier expediente, diagnóstico o registro de alguna peculiaridad. Fue real, y era Izuku.